Vale, pues buenos días a todos y a todas, bienvenidos y como siempre agradeceros vuestra atención. La semana pasada conocimos el decreto ley para regular las ayudas directas de agricultores y ganaderos afectados gravemente por la sequía. Lo ha emitido la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Y esto viene después de que los grupos parlamentarios hayamos presionado al Departamento de Agricultura desde el comienzo de la primavera. Ahora, con el cambio de consejero, se emite un decreto con ayudas por un total de 7 millones de euros. Pero después de un estudio de este decreto ley, hemos encontrado serias carencias en su elaboración y le pedimos al consejero que sean corregidas ya. Les paso a enumerar algunas de ellas. Lo primero, las ayudas son bienvenidas, es cierto, pero son insuficientes. Son ayudas lineales y no tienen en cuenta la profesionalidad de las explotaciones. Lo mínimo que se debería de haber hecho desde el Gobierno de Aragón es exigir estar dado de alta en la Seguridad Social Agraria. Esto ayudaría a que los pagos vayan dirigidos a los profesionales y no a los agricultores de sofá. En ganadería se paga igual en zonas de alta incidencia y de incidencia extrema. Esto no puede ser y tiene que ser corregido. Además, se modulan solo a las 100 unidades, a las 100 primeras unidades de ganado mayor, es decir, al bovino de más de 2 años, y el resto lo dejan fuera. No lo entendemos. En cuanto a cultivos, también se queda fuera el olivo y los frutales. Nos parece grave. Nos parece muy grave, ya que ambos cultivos han sufrido gravemente la sequía y también tienen que tener acceso a estas ayudas directas. Estos agricultores las necesitan y mucho. Así que estas ayudas, como he dicho antes, son bienvenidas, pero claramente insuficientes. Además, les recuerdo que esta sequía continúa, así que el Gobierno de Aragón tiene otra ocasión para corregir dónde, cómo y cuánto se aporta. En segundo lugar, lo que denunciamos es que este decreto no tiene en cuenta algunos municipios del Matarraña muy afectados por la sequía, que deberían de haber estado y deberían de incluirse en el anexo 1, municipios calificados como de afección máxima por la sequía. Estamos hablando de Calaceite, de Mazaleón, de Lledó y Arenys de Lledó. No están y no lo entendemos. Han sufrido también mucho y están sufriendo mucho esta sequía. Hay que corregir estos errores e introducir los municipios olvidados que también han sufrido un índice de precipitación evapotranspiración estandarizada similar, que es el indicador utilizado por la Consejería en el decreto. Y en tercer lugar, lo que hemos detectado es que las ayudas tampoco se aplican a cultivos de secano, como la almendra y la plantación de almendros, que ha sido muy afectada por la ausencia de precipitaciones. Y eso es porque el Gobierno de Aragón no tiene en cuenta los efectos de la sequía en los almendros en comarcas de la margen derecha del Ebro: Matarraña, Bajo Aragón, Cariñena, Bajo Martín y Belchite. Les pongo en antecedentes. Se ha producido una gran reducción de la producción de almendra. La sequía ha arruinado la cosecha de almendra en la comarca del Bajo Aragón y se estiman pérdidas entre el 35% y el 60%. En las comarcas zaragozanas la pérdida es del 20%. La gravedad de la pérdida en la comarca del Matarraña es superior. Al estar ya recolectando, se estima que las pérdidas superan el 50% de la producción. Pero los efectos de la sequía en este cultivo han provocado también que en la comarca del Matarraña se hayan secado al menos el 15% de los árboles, lo que implica que será necesario que algunos sean arrancados y se vuelvan a plantar y otros tardarán 6 años en volver a tener
cosecha. Como ven, no estamos hablando de cuestiones baladí para estos agricultores. La sequía acabó por arruinar la pepita de la almendra y por culpa de la sequía las almendras están casi vacías en su interior. En la máquina de pelar almendra, la piel y la pepita se van este año por el mismo hueco en las peladoras, lo cual genera una merma muy grande. No se logra rendimiento. Repito, no estamos hablando de cuestiones baladí. Esto es así hasta el punto de que en las zonas de Valdeltormo y Calaceite se ha perdido entre un 40 y un 50% de la cosecha, mientras que en ubicaciones más extremas de Valdealgorfa a Alcañiz el porcentaje puede llegar por zonas hasta el 60%. Repito, 60%. Por todo ello, consideramos que este decreto es un primer paso, es cierto, pero como ya han podido ver después de las 3 cuestiones tremendamente importantes que les he puesto encima de la mesa, es claramente insuficiente para el daño que agricultores y ganaderos han sufrido este año. El consejero está todavía a tiempo de rectificar y no dejar sin ayudas a estos sectores y zonas de Aragón que les acabo de enumerar. Desde Aragón Teruel Existe le pedimos al consejero esta rectificación, que no deje solo al campo de Aragón, que no deje solos a los agricultores y ganaderos de nuestra tierra. Si hay alguna pregunta, pues muchas gracias a todos por vuestra atención.